está el bambú? Déjame buscar el bambú. Pensé que aquí no. Bueno, vamos a recordar dónde estábamos, nada más para pues, darle un poquito de continuidad y luego pasamos a otro tema. Así que en la clase pasada estamos viendo esa situación de especial, muy especial, relativamente hablando de las condiciones ambientales de los cultivos oleaginosos, ¿no? Que, a ver, déjame buscar dónde estamos. ¿Dónde estamos? Bueno, que la pregunta sí inicial era, pues sí, las condiciones ambientales, ¿no? Y por las muy características por el origen, más bien, empezamos por el origen evolutivo de estas plantas, que evolucionaron, decíamos que en lugares donde hace mucho calor en general. Eso es como que una característica, ¿no? Mucho calor. Aunque les decía yo que pueden ser climas templados, pero creciendo ¿cómo se llama? En veranos calientes, ¿no? Esa es una característica. La otra es, en general, no todos los cultivos, cierta escasez de agua, ¿no? En el ciclo. Y eso da a que morfológicamente pues, sean plantas con raíces pivotantes y por lo tanto preferiría pues suelos profundos, que no tengan exceso de humedad, suelos principalmente, preferiblemente arenosos, con buen drenaje, pues no mucha agua, digamos que pues hasta 600 milímetros más o menos se da un cultivo. Más de 600 milímetros pueden presentar problemas de protecciones de raíz, pues por las raíces pivotantes, ¿no? Es decir, profundizan mucho. Si profundizan mucho y abajo hay excesos de humedad, pues empiezan a pudrir. No es más que el exceso de humedad lo que provoca las pudriciones, ¿no? Y entonces enfermedades, etcétera, empiezan a aparecer. Y así, bueno, que en general, pues, precipitaciones anuales relativamente bajas, 400, 500, no son tan bajas, pero bueno, aceptablemente, ¿no? Y pues se puede aplicar riego, claro que sí se puede aplicar riego, pero siempre y cuando pues tengamos cubramos las cuestiones técnicas que eviten los excesos, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Les decía yo, bueno, si tenemos un suelo arcilloso, que decimos, bueno, no es de los que prefieren estos cultivos porque quieren profundizar, los suelos arcillosos a veces, aunque son profundos, en general los suelos arcillosos son profundos, pero tienen, pueden presentarse problemas de excesos de humedad, no tan profundamente. Entonces lo que hay que hacer es pues, simplemente pues hacer subsoleos o cosas por el estilo para romper las capas de drenaje, ¿no? Una cosa así. Climas, pues ya dijimos calurosos, es como que una de las condiciones que determinan pues que haya producción de aceite o acumulación de aceite en la semilla, ¿no? El calor. Y nutrimentos, pues por lo mismo, decíamos que como no usan mucha agua, son plantas C3,
Las hojas presentan, pues, cutículas, esa es una de las razones, bueno, que no usan mucha agua, pues porque han crecido en esas condiciones de baja humedad, y entonces, pues los requerimientos de nutrimentos son bajos en general, ¿no? En comparación de otros cultivos, ¿no? Siempre existe eso de que se considera bajo. Bueno, pues hay que estar comparando con otros cultivos, ¿no? Sobre todo abajo, hablando de los cultivos anuales, ¿no? Decía yo, ¿no? Otra cosa son palma africana y coco, que ya veremos. Estas plantas, que no son anuales, crecen todo el tiempo, son plantaciones, y por lo tanto tienen otras situaciones ¿cómo se llama?, de aplicarle nutrimentos, ¿no? Y bueno, normalmente estos cultivos crecen en humedades relativas bajas, y una de las ventajas de esas humedades relativas bajas en el ambiente es que siempre hay menos enfermedades, ¿no? Aunque de repente puede haber humedad en el ambiente, pues pueden enfermarse, ¿no? Y pues así les decía yo que ya veremos realmente las estadísticas, pero en general los rendimientos son bajos, ¿no? Bajos en comparación sobre todo con cereales, ¿no? Comparar con cereales, sobre todo, los rendimientos son bajitos, ¿no? Aparte de eso, a ver si bueno, el viernes que tengamos práctica, y por ahí veremos costos. Les decía yo, también un poquito generado esta situación, pues en general podrían decirse que son bajos, ¿no? Pero sobre todo en México en particular, porque son considerados cultivos de segunda importancia, ¿no? Les decía yo que no son cultivos para productores pequeños. Los productores pequeños en nuestro país están preocupados principalmente por comer sus maíces y sus frijoles. Entonces, ellos generalmente no se meten con este tipo de cultivos, que son, pues porque no son de consumo directo, ¿no? No van a estar consumiendo, aunque digamos que el ajonjolí pues es rico, etcétera, pero pues no van a vivir de comer ajonjolí, ¿no? O cacahuates o eso, ¿no? Van a vivir comiendo de maíces y frijoles, ¿no? Principalmente, ¿no? Y bueno, habrá algunos pequeños productores que, les decía yo, tal vez que les sobra algo de terreno, y porque los cultivos oleaginos tienen precios altos en los mercados, llegan a sembrar cuando ven que cubren sus necesidades de maíz y tortillas, es decir, cubren la superficie que dicen, con esto ya tengo, digamos, siembran hectárea y media de maíz y frijoles, y dicen, ya con esta hectárea y media tengo para vivir todo el año, y si le queda media hectárea, un cuarto de hectárea, una cosa así del terreno, pues la reserva y siembra ajonjolí, por ejemplo, en las costas de Guerrero o Oaxaca, en esas regiones, ¿no? ¿Por qué? Porque el ajonjolí tiene precios altos, ¿no? Entonces, pues lo llegan a sembrar, ¿no? Para medio vender algo, ¿no? Por los precios altos lo hacen atractivo, ¿no? Aparte de eso, los bajos cuidados, ¿no? que requieren a veces, pues eso lo hace atractivo bajo esas circunstancias, ¿no? Que primero cubren. Y entonces, quienes sí cultivan estos cultivos en nuestro país son medianos y grandes productores, ¿no? Que también, que así les consideran de segunda importancia, primero le
primero le dan importancia a lo que ellos consideran su cultivo principal, que van a, pues, vender en el mercado, que puede ser maíz, que puede ser trigo, que puede ser, pues, alguien, así un cultivo consideran más de importancia, y los últimos terrenos sobrantes los llegan a sembrar con oleaginosas, también atraídos por los altos precios, ¿no? Aparte de eso, a veces estos cultivos tienen ciertas características de que no requieren, no necesariamente requieren, pues, altos cuidados, no necesariamente, o sea, con cualquier cultivo hay que cuidarlo, ¿no? Pero como estos productores llegan a considerar estos cultivos de segunda importancia, así sucede, ¿no? Le ponen gran atención a su cultivo de primera importancia, y ya los últimos terrenos, los más feos, etcétera, etcétera, los llegan a cubrir con oleaginosas, y a veces se olvidan de ellos, ¿no? Es decir, solamente los siembran y dicen, ahí nos vemos y a ver cuánto sale, y lo que salga es bueno, ¿no? Así consideran ellos, ¿no? Ese es un problema que podríamos decir tienen los cultivos anuales, sobre todo en nuestro país, ¿no? De ser considerados cultivos. Y aunque sí hay gente, sí hay productores que siembran oleaginosas como un primer cultivo y los llegan a cuidar bien, y entonces obtienen, pues, buenos rendimientos, ¿no? Las plantas responden, obviamente, al cuidado, ¿no? Así, por ejemplo, les estaba yo tratando de ejemplificar en la ajonjolí, por ejemplo, en Chiapas, que, que, que en el verano lo que les interesa más es la soya, que es el cultivo principal, pero como en esa región llueve mucho, todavía queda mucha humedad residual, ¿no? Humedad residual en los suelos, ¿no? O sea, las lluvias, etcétera, aprovechan con la soya, y después de que pasan las lluvias en esa zona de la costa, sí, imagínense la costa, ¿no? La costa de Chiapas, están las montañas de la sierra, y es una costa grande, 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 bueno, más o menos, ya llega el mar, ¿no? Acá está el mar, la costa está del Pacífico de Chiapas, Puerto Madero, que ya, bueno, está ahí, pues, todo esto ahí en la frontera con Guatemala, ¿no? Es toda esta región, exactamente la frontera con Guatemala. Entonces aquí, pues llueve bien en toda esta región, llueve bien. No sé, llueve creo que más de 1000 milímetros, ¿no? Entonces, pues siembran soya, ¿no? Estos productores en esta zona plana, que es de varios kilómetros, no sé, unos 100 kilómetros, 150 kilómetros, realmente no estoy muy seguro, 200 kilómetros, ¿no? La planicie esta, ¿no? Y entonces, acá, en la época de lluvia, pues se aprovechan los cultivos, lluvia, etcétera, y, 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 y después, fuera de la época de lluvias, y aunque llueve un poquito, pero fuera de épocas de lluvias, hay humedad residual, ¿no? ¿Qué es humedad residual? Pues humedad que se ha quedado aquí en los suelos, ¿no? Sí hay humedad por las características de los suelos, la profundidad, etcétera, etcétera. Hay humedad residual, ¿no? Humedad de la lluvia que todavía está almacenada en los suelos, ¿no? Es poca humedad, posiblemente si le diéramos un valor en milímetros, podríamos decir que posiblemente son algo así como, ¿qué será? Vamos a poner unos
150 milímetros, tal vez, ¿no? Tal vez 200. Y entonces establecemos la ajonjolí, la gente en temperaturas, pues allá hace calor todo el tiempo, todo el año. Entonces no hay problema de las temperaturas. Siembran ajonjolí, sí, siembran ajonjolí. Y dadas las características de la planta, de su sistema radical, ¿cómo se dice? Pivotante, pues profundizan, ¿no? Y pueden extraer esta humedad, ¿no? El rendimiento, pues va a ser bajito, no sé, tal vez puede ir desde unos 400 y tal vez cuando muchos 600 kilos por hectárea. Bueno, sí, 500 kilos por hectárea. Y entonces, pues no les cuesta gran cosa, simplemente siembran y cosechan, ¿no? Eso es lo que hay que hacen estos productores. Siembran y cosechan, ¿no? Son las dos actividades que hacen, ¿no? Siembran y cosechan. Pero hay que ubicarlos, no son pequeños productores, son medianos a grandes productores, ¿no? Y entonces por hectárea pueden obtener tal vez esto. Eso es lo que yo les estaba así calculando, ¿no? Unos 2.300 pesos por hectárea. Y ustedes van a decir, hay 2.300 pesos. Todo, sembrar y cosechar y luego tener 2.300 pesos. Bueno, pero pues ya lo multiplicamos por 20 hectáreas tal vez, o 30 hectáreas, posiblemente 40 hectáreas, porque son productores medianos a grandes. Ya la cosa se pone seria, ¿no? Es decir, cubren su inversión, eso es lo importante, la siembra y la cosecha cubren los costos de producción, y entonces son medianos a grandes productores, y entonces vamos a ver si son 2.300 pesos por hectárea, aquí ya serían, ¿cuánto sería aquí? 43.000 pesos. 2.346.000 pesos. 46.000 pesos, ¿no? 30 son 47.000 pesos, más 69.000 pesos, ¿no? 69.000 pesos. Y 40 son 92.000 pesos. Sí, hay que quitar la idea de que los cultivos oleaginosos son de pequeños productores, ¿no? Porque luego, aunque se los repita, ustedes no logran quitarse esas ideas de la cabeza, ¿no? Porque así es como luego nos educan en Chapín, ¿no? Creemos que todos son puros pequeños productores y no conocen a este país, ¿no? Gente que siembra una superficie que no se sale de nuestra imaginación, sobre todo acá en el Soconusco, en esta región de Chiapas. Aquí hay grandes productores de gente que siembra lo que tiene 1.000, 2.000, posiblemente llegan hasta 10.000 hectáreas, ¿no? No son. Y hay también medianos productores, los vamos de estos tipos, ¿no? En fin, y dicen, bueno, obtengo lo que invertí, tengo una ganancia, ya multiplico por esto, bueno, ya. Esto es así como que el dinero que le queda a la gente, ¿no? Después de todo esto. Bueno, entonces así espero que en cuanto a las condiciones ambientales, quede más o menos entendido, ¿no?
con la palma africana y el coco ya veremos las diferencias, ¿no? Bueno, si no tienen alguna pregunta de este tema, si no tienen alguna pregunta de este tema, vamos a ver una presentación para ver más o menos la situación actual de los cereales a nivel mundial y nacional. Ajá. Déjenme buscar dónde está ese techo. ¿Qué es este? Más o menos, para que veamos la situación actual de los cultivos oleaginosos. Más o menos 2019, que son los últimos datos que reporta la FAO. Esta gráfica apenas anoche la estaba yo poniendo aquí, y para que veamos que este es un índice donde el 100% es el promedio de 2014-2016, ¿no? En base a este 100%, decir que 2014-2016, el promedio de estos 3 años es el 100%, ¿no? Entonces, ahorita nos está diciendo que en estos meses del 2021, el precio de los alimentos, el Price Index, están subiendo en estos últimos meses. Y muy arriba de lo que estuvieron en 20, 18, 19, ¿no? Estamos viviendo una época ahorita donde los precios de los alimentos está alto, vean que bastante alto, ¿no? En comparación de estos últimos del 2020, 2019, 2018 que estuvieron ahí bajos, ¿no? A finales de 2020 estos precios empezaron pues a subir están subiendo, y en continuidad en el 2021 están subiendo drásticamente, ¿no? Los precios, ¿no? De los alimentos. O sea, estamos viviendo unos meses de altos precios de los alimentos a nivel mundial, ¿no? Y en la misma gráfica, hasta el 21, bueno, febrero, marzo, abril, del 21, en esa continuidad, que allá era como que un índice general, y este es como que un índice en particular para diferentes alimentos, ¿no? La carne, vean aquí va la carne, ha subido un poquito, pero no tanto, pero ha subido. Entonces, esta es la carne. Dairy se refiere a productos de leche, cremas, leche, etcétera, etcétera, así se llama dairy, que viene de la palabra day, es como que lo que se consume diariamente, por eso le ponen dairy, pero son productos lecheros, han venido subiendo, ¿no? Los cereales han venido aumentando también su precio, más significativamente, y en especial las oleaginosas han aumentado su precio mucho, mucho más, ¿no? Es decir, ahorita los precios de las oleaginosas en este 21 están, en general, los alimentos, y muy en particular los aceites oleaginosos, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo este aumento de precios en los alimentos en general? Nosotros no debemos de estar contentos, ¿no? Porque como nosotros somos un país importador de alimentos, es decir, compramos aceites, cereales, leguminosas también, que no vienen aquí, pues nos está costando más comprar esos alimentos en el extranjero, ¿no? En ese sentido no debemos estar contentos, ¿no? Aunque los productores que producen estos, pues, se ponen contentos, ¿no? Porque dicen, voy a vender más caro, ¿no? Eso es lo que se espera.
no se sabe, bueno, no he escuchado bien por qué, pero posiblemente tenga que ver pues, con este mundo, este 2020 muy especial que estamos viviendo y 2021 que todavía no salimos del problema de la pandemia, ¿no? Es decir, la enfermedad de alguna manera ha causado disrupciones en la producción de estos grandes alimentos, ¿no? Y por eso se ha de haber cierta escasez de estos alimentos y entonces los precios han subido, ¿no? De alguna manera la pandemia, la reducción de actividades de producción, en todos sentidos han venido afectando, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que notar, ¿no? Ahorita estamos viviendo una época de altos precios en los mercados de oleaginosas, que es nuestro tema en particular, ¿no? Bueno, esta es una relación de precios desde el 1961 hasta ahorita. Y de alguna manera no nos dice que sean muy altos los precios, que ha habido otras épocas del año, digo, en otros años, hace mucho tiempo, que los precios han alcanzado así como que precios altos, ¿no? Vean en el 75, los precios de alimentos en general, ¿no? Alcanzaron grandes precios, ¿no? La última vez, allá por el 2008, 2010, 2011, alcanzaron altos precios, ¿no? Y ahorita, pues a lo mejor vamos hacia eso, ¿no? O sea, no es tan raro, no es algo que se quiere, pero no es tan raro. Bueno, esta es una gráfica antigua que no quise borrar, pero más o menos es antigua, bueno, abarca el 2020, ¿no? No es antigua, es actual. Entonces, el precio de semillas, Mills, ¿qué es Mills? Esta es una gráfica que habla de las oleaginosas en particular, ¿no? Tres productos se está hablando. Semillas, o sea, las semillas para producir. Mills se refiere a la pasta, o sea, la pasta esa que les decía yo que sobra después de extraer la semilla, pero que actualmente es de gran importancia en la producción de alimentos balanceados, ¿no? Entonces ya las pastas ya se cotizan en los mercados por esa gran importancia. Y los aceites, ¿no? Estos son tres productos de las oleaginosas, ¿no? Las semillas de oleaginosas, las pastas, los aceites, ¿no? Y así es lo que en particular estamos viviendo ahorita en los primeros meses del 2021, que hay un incremento en los precios de estos productos, ¿no? Y sobre todo los aceites, ¿no? Las pastas de repente bajan un poquito su precio, pero bueno, nuevamente recalcar que los precios van subiendo, ¿no? Desde mediados del 2020 van para arriba, ¿no? Pero así bien, con una pendiente así de plano, donde, ¿cómo se dice? Es una pendiente, ¿cómo se dice la pendiente? Pues exponencial, ¿no? Así, incrementándose fuertemente, ¿no? Los precios. Bueno, el año pasado y este año, más era para que viéramos así de forma más particular lo que ha pasado en los últimos meses. Entonces, News, que es las pastas, iban bajando rápidamente, los aceites van subiendo, y las semillas de las oleaginosas, pues ahí más o menos han subido, ¿no? Obviamente que la gente, los productores responden, ¿no? Es decir, si los precios empiezan a subir significativamente, los productores dicen, pues hay que hacer es sembrar más, ¿no? Porque los precios están subiendo, ¿no? Y entonces por eso las semillas están, pues subiendo, ¿no?
Pero siempre ocurre que después de que los productores siembran mucho, pues los precios se desploman, ¿no? Así que vamos a ver qué pasará después de eso, ¿no? Ahorita hay escasez de aceites y por eso los precios están subiendo, ¿no? Estas son las gráficas antiguas, hasta las vamos a pasar acá. Así, a nivel mundial, así a nivel mundial, digamos que tenemos puse tres tipos de cultivos: los cereales, las oleaginosas, pulses es otra forma de denominar a las leguminosas. Estos son pulses leguminosas. Y todo lo que son hortalizas, ¿no? Aquí está. Así estas son hortalizas, ¿no? Entonces, ¿qué se siembra en principio? En principio, pues bueno, pues, tiene que sembrarse cereal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo que nos comemos principalmente, ¿no? Cereal, ¿no? Entonces, en el mundo alcanza alrededor de unos 750 millones de hectáreas, ¿no? Algo así aproximadamente. Después que se siembra en gran cantidad, son oleaginosas, ¿no? Y pues alcanzan alrededor de, pues como 300 millones de hectáreas a nivel mundial, ¿no? Luego las leguminosas, entonces resulta ser que no nos comemos mucho. Aquí en Oil Corps está incluida la soya, ¿no? Aquí dentro de esta gráfica, ¿no? Entonces la soya, que debería de estar aquí por ser una leguminosa, pues no la ponen acá, ¿no? A nivel mundial la soya es considerada leguminosa, ¿no? Entonces de leguminosas se siembran pues, un poquito menos de 100 millones de hectáreas, ¿no? Acuérdense, para que puedan dimensionar estas superficies, nosotros sembramos, en todo nuestro país sembramos como 20 millones de hectáreas de todos los cultivos, ¿no? Y aquí a nivel mundial son 100 millones de hectáreas, ¿no? Así les doy esa referencia pues, para que puedan dimensionar estas cantidades, ¿no? A nivel mundial. ¿Por qué se siembran más cereales? Bueno, pues porque es lo que comemos diariamente, ¿no? O me negarán que comen tortillas, arroz todos los días. Bueno, la producción que se produce más, pues, obviamente que cereales, ¿no? Es lo que en todo el mundo come más, ¿no? Cereales. A ver, vamos a ver. Es un montón de toneladas, ¿no? Casi 3.000 millones de toneladas, ¿no? Un montón de toneladas. De oleaginosas, pues se producen más de como 1.100 millones de toneladas, ¿no? Un montón de toneladas. Y bueno, de leguminosas, pues se produce bien poquito, ¿no? De cantidad de, no sé, como 100.000 toneladas, ¿no? 100.000 toneladas, algo así. En fin, bien poquito. En cambio de hortalizas, ya aumenta la producción de toneladas, ¿no? Pues igual que si fueran oleaginosas, ¿no? Nada más que hay una gran diferencia, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre este producto y este otro producto, o estos productos y este producto? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué la producción es tan alta en hortalizas? ¿Una idea? ¿Alguien que tenga una idea? ¿Por qué será? ¿Por su rentabilidad? No, ese es eso es lo que siempre pensamos, ¿no? Su rentabilidad.
No, pero ¿por qué el rendimiento es, bueno, la producción es alta? Bueno, vamos a ver la siguiente gráfica que implica rendimientos acá, que vamos por acá, ¿no? Los cereales, pues, el rendimiento es bien poquito, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, bien. 40 toneladas por hectárea. Está muy alto esto. Bueno, los oleaginosas son 4 toneladas, ¿no? Aquí me equivoqué. 4 toneladas. No son 40 toneladas. De oleaginosas es pues, algo así como 3,800 toneladas, ¿no? De leguminosas bien poquito, como 3 toneladas, ¿no? Y vean, ¿por qué? Por superficie que se necesita para sembrar uno u otro, por ejemplo, no es lo mismo cosechar 1 kilo de trigo que cosechar 1 kilo de tomates o así. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, hay diferencias. Ajá, que ocupas más superficie para sembrar cereales, por ejemplo. Sí, puede ser que sí, podríamos verlo desde ese punto de vista. Se ocupa más superficie de estos cultivos que de estos cultivos, ¿no? Sí, eso sí es algo que existe, ¿no? Y eso lo veíamos hace aquí, ¿no? Bien poquita superficie que se siembra de hortalizas, ¿no? Bien poquita. Comparada con, por ejemplo, con cereales, es pues no sé, yo creo que como 20 veces más, ¿no? La superficie del cereal, ¿no? Algo así. 15, 20 veces más, ¿no? De oleaginosas son como 6 o 7 veces más, ¿no? Sí, pero ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre estos cultivos? ¿Por su sistema de producción? No. El rendimiento. Pues sí, el rendimiento es pero ¿por qué el rendimiento es tan diferente? Estas son hortalizas, ¿no? Todos estos son hortalizas. Y los cereales, y oleaginosas, y los leguminosas son rendimientos bien bajitos, ¿no? Aquí hay que dividirlo todavía por quitarles un cero. ¿Por qué el rendimiento es tan diferente? Pues porque no es un grano. ¿Cómo? Bueno, yo lo comentaba que si era por la producción, modo de producción. No, aquí en las hortalizas se cultivan como en el campo, en invernaderos, en todos lados, ¿no? No necesariamente, ¿no? Aquí igual los cereales se cultivan en el campo, en temporal, en riego. O sea, hay muchas formas de producción, ¿no? En nuestro país, todavía la gran mayoría de hortalizas se cultivan en campo abiertos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia por qué el rendimiento estos son lo que se cosecha, ¿no? Las hortalizas tienen un alto rendimiento, ¿no? Vean, aquí se alcanzan hasta 18 toneladas por hectárea, ¿no? Yo digo que hay que mover un puntito acá, porque me equivoqué. Son 18 toneladas por hectárea, ¿no? En cambio de cereales son 4 toneladas, ¿no? O de cultivos leguminosos son 3,3.5 toneladas, ¿no? De los oleaginosas son apenas 1 tonelada, ¿no? Menos de 1 tonelada, ¿no? Profesor, ¿Ah? tendría que ver más bien con el almacenamiento de energía, porque, bueno, pues los cultivos como las leguminosas o los cereales, pues almacenan mayor cantidad de energía, pero en un volumen más pequeño. En cambio, pues las hortalizas almacenan más agua que nutrientes o energía.
Pues a eso exactamente se debe, porque lo que cosechamos son frutos, ¿no? No cosechamos en hortalizas a nivel comercial, ¿no? Lo que se cosecha son frutos, no se cosechan semillas. En cambio, en los cereales, en las leguminosas y en las oleaginosas, lo que se cosecha son los granos secos, ¿no? Y en cambio, en los hortalizas, lo que se cosecha son los frutos. ¿Qué es lo que tienen esos frutos? Pues agua. Sabemos que el 85%, 90% de esos frutos son agua. Y por eso los rendimientos son así de altos, ¿no? Porque se cosecha cuando están en frutos, que es como el mercado los consume, y por lo tanto se alcanzan esos altos rendimientos. Es decir, irónicamente, lo que se vende es principalmente agua, ¿no? Irónicamente o felizmente, depende de cómo lo vean, lo quieran ver, ¿no? Y como dice su compañero, la cantidad de nutrimentos que almacenan estos cultivos, porque se cosechan en estado de fruto, no se venden las semillas, ¿no? O no se venden los granos, las semillas de estos cultivos, ¿no? Lo que se vende son frutos. Y estos frutos, cuando se cosechan en este momento, tienen un alto contenido de agua, ¿no? Igual sucede, por ejemplo, en el maíz, en el elote. Cuando se consume maíz en elote, no se está consumiendo maíz en grano, sino que se está consumiendo el maíz en estado de fruto, cuando está lleno de agua, principalmente el elote, ¿no? Eso es lo que nos comemos, ¿no? El elote cocido, por ejemplo, o la venta de elote son como hortalizas, ¿no? Es una hortaliza. Cuando se vende como elote, es considerado una hortaliza. ¿Por qué? Pues porque se está vendiendo en el momento en que es un fruto, no grano seco, ¿no? Entonces, es la gran diferencia, ¿no? Que lo que se vende en hortalizas pues, son frutos, y los frutos tienen en ese momento gran contenido de agua, ¿no? 85, 90% de esos frutos es agua, ¿no? Venturosamente esa agua tiene precios altos, ¿no? Bien chistoso, pero la gente que vende estos productos lo que vende es agua. Pero bueno, agua así como que, ¿cómo podríamos decir? No es agua simple, ¿no? Es agua que tiene, pues, sabor, tiene cierta consistencia, tiene ciertas particularidades, y que tiene un mercado, ¿no? Y bueno, y que tiene normalmente precios altos, ¿no? Pero, ¿por qué tendrán precios altos? Eso es algo que a veces me cuesta mucho trabajo explicarles a ustedes, pero eso no lo contesto yo ahorita. Yo nomás les digo, ¿por qué estos productos que tienen agua, que se venden como agua, tienen relativamente precios más altos, ¿no? Bueno, pues sí, esa es la diferencia, ¿no? Esto es agua, y estos son, si cosecháramos, por ejemplo, las semillas de jitomate para venderlas como grano, que es algo que no sucede, pero si se cosechara, si las semillas tuvieran precio, digamos, en el mercado de semillas secas de jitomate, si cosecháramos las semillas secas, veríamos que el rendimiento sería bien bajito, ¿no? Bien bajito, como semilla, ¿no? Porque tendríamos que secar los jitomates y luego extraer las semillas de esos frutos, y entonces el rendimiento como semilla de tomate sería muy, pero muy bajito, ¿no? Bien bajito. Entonces, porque pues ya ven cómo son los jitomates esos. En fin, no se cosechan semillas, aquí son semillas secas, y acá son frutos, ¿no? Por eso es la diferencia de rendimientos fuertes. Qué bueno, ¿no? A ver, valor de producción agrícola. Bueno, pues sí, el valor que alcanzan, pues obviamente los cereales
En primer lugar, pues, bueno, se alcanza alto. Las oleaginosas se desploma así como que su valor en el mercado. Una, pues porque no tienen tanta demanda como los cereales. Las leguminosas pues tienen un poquito más de demanda. Los vegetales pues bueno, tienen más demanda y bueno, tienen un valor, ¿no? Que a pesar de que es agua, por decir, diciéndole en una forma así como peyorativa, hay agua, venden agua, pero miren el valor que alcanza esa agua, ¿no? Que alcanza más del 50% del valor de los cereales, ¿no? Entonces ya es algo realmente muy significativo, ¿no? Vean los frutales que son frutales, que se cosechan como frutales y que también tienen una gran cantidad de agua, pues también alcanzan un alto valor, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Las fibras como algodón, etcétera, etcétera, pues no alcanzan tanto precio, ¿no? Deberían de. Y otros son otros, ¿no? Bueno, nada más para que nos diéramos una comparación, ¿no? Esta diferencia de valores tiene mucho que ver con cuestiones de producción, de cantidad que se produce, pero sobre todo tiene que ver con cuestiones de oferta y demanda, ¿no? Que entre más es demandado un producto, pues alcanzan valores más altos, ¿no? Y así. Y que los vegetales y los frutales, que son, ahora sí, otra vez así como que peyorativamente, yo digo, ay, agua, bueno, no como agua, ¿no? Pero no, en el mercado tienen cierta demanda, ¿no? Yo no sé cómo se podrían caracterizar ustedes, pero yo consumo hortalizas, así, compro mis frutos, es decir, trato de balancear mi alimentación. Como les decía hace algunas clases, ¿no? Yo desde que adquirí conciencia de la importancia de alimentarme con aceites de calidad, es decir, que tengan aceites esenciales o que sean poliinsaturados, más o menos también adquirí la conciencia de que debo de alimentarme pues balanceadamente, ¿no? Entonces consumo aparte de los pues, cereales y el aceite y poquitas leguminosas que como y mucha carne, pues también procuro comer hortalizas como frutales, ¿no? Siempre trato de balancear mi alimentación, ¿no? Tratando de seguir lo que uno aprende, ¿no? Para un buen vivir, que ese es el objetivo, ¿no? Y vivir largamente, ¿no? Ese es el otro objetivo, ¿no? Que ya veré qué pasa. Bueno, aquí hay cultivos. ¿Cuáles cultivos hay en el mundo, no? Así como que la superficie que se siembra con estos cultivos oleaginosos en el mundo, de los que vimos aquella presentación, ¿no? La soya, pues es lo que más se siembra, vean, este es el cultivo oleaginoso estrella a nivel mundial, la soya. Una razón fuerte de eso es que pues, la pasta, el sobrante de la pasta, bueno, se debe al contenido de aceite que tiene, es más o menos un 30% ese aceite. Fácil de extraer ese aceite. Y la otra es que la pasta es una pasta de calidad, ¿no? Que tiene carbohidratos, pero sobre todo tiene proteínas con ácidos, aminoácidos esenciales, ¿no? Es decir, se hacen alimentos balanceados de muy buena calidad usando la pasta. Y como el mundo moderno desarrollado, es decir, Estados Unidos, Europa, todos esos países producen mucha carne, por eso le ponen mucha gran atención a la soya, ¿no? Y porque la soya es fácil de cultivar también, ¿no? Para estos países con maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso la soya está ahí en primer lugar. Y luego andan ahí
los cacahuates, aquí están los cacahuates, groundnuts, with shell, dice ahí, son cacahuates con, ¿cómo se llama? Con la cubierta, con la vaina. Luego está el rapeseed, que este es la colza o la canola, rapeseed, colza o canola, rapeseed. Es otra forma, bueno, en inglés rapeseed, colza, canola. Rapeseed, una semilla de algodón. ¿Cómo? El algodón se cultiva principalmente por la fibra. También me van a negar que ustedes no se visten con algodón. Mucha gente considera el algodón como un cultivo básico, ¿no? No porque se coma, sino que porque nos ponemos todos los días, ¿no? Entonces dicen, esto es importantísimo, ¿no? Y es importantísimo el algodón. Pero sobran las semillas, ¿no? Y de ahí se extrae un gran aceite, una gran cantidad de aceite. Es chistoso, ¿no? Chistoso. Girasol, sunflower. Sería bueno que fueran anotando sunflower, girasol. Sesame seed. ¿Qué será esto? Sesame seed. Bueno, primero la palma, ¿no? La palma, que es como que un cultivo últimamente que se ha ido desarrollando fuertemente, la palma africana, que viene del fruto, la palma pequeña. Acá está el coco, muy importante en México y en Asia, muy importante el coco, México y Asia. Y entonces, ¿qué le preguntaba yo? ¿El sésame? ¿Qué es esto? Este es el ajonjolí, ¿no? Nótenle por ahí. Sésame es igual que ajonjolí. Viene eso, por eso la famosa película, el cuento árabe, ¿no? No película, el cuento árabe de eso de las 1001 noches, donde los 40 ladrones, y decía, ábrete sésamo, ¿no? Para que se abriera la puerta de la cueva o lo que sea. Entonces, ábrete sésamo, ¿no? Y viene de esto, ¿no? Y viene relacionado con la cápsula del fruto de la ajonjolí, que en un momento dado se abre la cápsula, ¿no? Como cápsula dehiscente, es una cápsula dehiscente, ¿no? Entonces a los árabes y todo eso se les hacía chistoso ver cómo se abría la cápsula para liberar a las semillas. Entonces, quién sabe cómo, por qué, pero en ese cuento árabe dicen ábrete sésamo, ¿no? En referencia al fruto de la ajonjolí. ¿Qué más hay a ver de interesante aquí? Girasol, sésamo, el safflower, vean, safflower, es el cártamo. Y no apenas se sale de la rayita, ¿no? La cantidad de hectáreas que se siembra, bien poquito, ¿no? A pesar de que es un cultivo, pues, tradicional o originoso, ha perdido mucha importancia últimamente, ¿no? Linseed, la linaza, ¿ya? Se siembra más linaza que ¿cómo se llama? Cártamo, ¿no? ¿Qué más está aquí? Esta es la higuerilla, castor oil, higuerilla. Bueno, bien poquito, ¿no? A ver qué más está aquí. Poppy seed, el poppy seed está aquí. ¿Qué es el poppy seed? Luego dicen, ay, esto me suena, poppy seed. ¿Quién se le ocurre qué es esto de poppy seed? Es amapola, ¿no, profe? Muy bien, o sea, quiere decir que le suena a amapola. Sí, esta es la amapola. De la semilla de la amapola se puede extraer aceite, ¿no? Algunos consideran que es una semilla, tiene usos en las industrias. Es decir, legalmente se permite la siembra de cultivo
amapola. Hay quienes lo hacen en forma legal, y nada más que está muy controlado ¿cómo se llama? El destino de esas semillas, ¿no? Y sus siembras, ¿no? Aunque bueno, ¿cómo se llama? El enervante que se produce, pues sí, pero del fruto en crecimiento, ¿no? El enervante se produce cuando se está llenando el fruto de la semilla, cuando está en fructificación, cuando el gineceo se está transformando en fruto, le hacen una herida al fruto, le hacen un corte al gineceo en la parte de abajo, decimos, ¿no? Porque le hacen un corte, y ahí empieza a salir una sustancia, una excreción de esa sustancia que va, es como ¿cómo se dice? Es como un líquido blanco, es como ¿cómo se dice ese líquido blanco? Ahí se me va el nombre. Bueno, y de ese líquido que va saliendo blanco, se extrae ¿cómo se llama? La cocaína. Sí, ¿no? La cocaína se extrae de ahí. Bueno, el enervante se produce de ahí, ¿no? Ese líquido blanco, hacen un corte, una herida en la base, así como que en el gineceo, en la parte de abajo, y empieza a salir un líquido blanco, que es una excreción de defensa de la planta, se quiere defender, y empieza a salir un líquido blanco, ¿cómo llaman ese líquido? Una especie de leche, ¿no? ¿Cómo se llama ese líquido blanco? ¿Látex? Látex, exactamente, es un látex. Se me perdió el nombre del látex. Ese látex tiene el enervante, pero lo que la planta hace al producir el látex es como si un insecto le picara en esa parte, y entonces en defensa la planta produce el látex, exactamente. El látex que se produce en muchas plantas es un mecanismo de defensa contra heridas, contra piquetes de insectos sobre todo, y el látex tiene así como que la misión de taponear la herida, o sea, evitar que se metan enfermedades, taponear la herida, por un lado, y por otro lado, combatir a la plaga que está ahí, ¿no? Y por eso contiene esa sustancia que es un enervante que trata de, ¿cómo se dice? De afectar al insecto, ¿no? Entonces, de ahí se extrae la cocaína. Ahí se extrae la cocaína, ¿no? De ese látex que se produce en la amapola. La heroína. Y la heroína, exactamente. La cocaína es más bien de la marihuana, ¿verdad? Sí. La heroína. De ahí se extrae, ¿no? Y hay siembras legales de amapola en el mundo, ¿no? Creo que en el mismo Estados Unidos, una cosa así. Siembras legales, no para extraer ¿cómo se llama? Heroína, sino para siembras de extraer la semilla y extraer el aceite, ¿no? Porque tiene usos, este aceite tiene cierta calidad y tiene usos industriales, ¿no? Pero en fin, dicen que las siembras de amapola aquí en México están siendo desplazadas por la fentinalina, esa cosa que se produce allá en China sobre todo, ¿no? Es más fácil importar el producto químico ese a sembrar y producir amapolas, ¿no? O sea que están siendo desplazadas las siembras de amapolas aquí en México por esto, ¿no? En fin, creo que es lo más interesante de esto, ¿no? Bueno, las toneladas, pues la soya, pues también es lo que más se produce. Vean el aceite de palma,
sí, palma africana, pues también produce un montón, ¿no? Yo digo que es el cultivo oleaginoso de los últimos 20 años posiblemente, que han agarrado gran importancia. Y la otra, bueno, pues porque es un cultivo que porque tiene alta producción, ¿no? Es un cultivo tropical que crece todo el año y produce todo el año, ¿no? Así que esa es la razón. Ya veremos las diferencias, ¿no? El coco pues, también, pero ha sido desplazado mundialmente, yo creo que por la palma, el cacahuate, la canola, rapeseed, semilla de algodón, cártamos, safflor, girasol, posiblemente la soya ha desplazado a la canola, al girasol y al cártamo, ¿no? Los cultivos tradicionales antiguos, de producción de aceites, ¿no? Y la soya la ha venido desplazando y ahora la palma de africana está así como que peleando su lugar en el mundo de los aceites, ¿no? Y vean el rendimiento de quién rinde más. Bueno, sí, ¿qué desea? Sí. Ajá. Sí. No, ya hice el pago a través de Banorte. ¿En dónde? Sí. ¿Cómo le hago para enviarle el recibo? Bueno. Sí, o se lo envió por un mensajito, ¿no? Sale, yo se lo envío. Gracias. Hasta luego. Detalles de la vida. Bueno, el cultivo oleaginoso que más rendimiento es pues, la palma africana, ¿no? Y vean, alcanza un rendimiento de 10, y que será como 15 toneladas por hectárea, ¿no? 15 toneladas por hectárea. Increíblemente alto el rendimiento, ¿no? Mientras todos los demás, el coco, el otro, pues sí, como 5 toneladas por hectárea, ¿no? Son rendimientos realmente extraordinarios. Bueno, Aarón, ¿cómo estamos, Sí, se las llevo el jueves. Pagan el jueves, ¿no? Eso, yo voy a ir a recoger mi talón el jueves. Sí, entonces ahí nos comunicamos, ¿no? Yo llego como a las, déjenme ver, 10:30, como a las 2 estoy llegando. El jueves. Llevo las llaves. Sale. Nos vemos. Bye. Perdón. Entonces, el coco y la palma africana, ¿no? Tienen altos rendimientos, pero se refieren porque son plantas trópico húmedo y que producen todo el año, ¿no? Ya veremos esas características, ¿no? Son árboles que todo el año están produciendo, ¿no? Por eso alcanzan rendimientos extraordinarios, ¿no? Realmente son rendimientos muy altos, ¿no? Y hay cultivares de palmas africanas que llegan a producir hasta 30, 35, 40 toneladas
por hectárea, ¿no? Este es el promedio mundial, ¿no? E igual de cocos. Nosotros aquí en nuestro país el rendimiento de cocos son como de 3 toneladas por hectárea, pero hay cultivares en el mundo que llegan hasta, pues eso, 10, 12, 15 toneladas por hectárea, ¿no? De cocos, ¿no? Y ya de ahí todos los demás, muy en particular, bueno, estos además son frutos pesados también, sí, son frutos pesados y grandes, estos del coco y de la palma. Y ya todos los demás, pues son las semillitas, ¿no? Entonces vean la soya, menos de 3 toneladas, ¿no? Pues bien interesante. El girasol, pues también, menos de 2 toneladas, ¿no? El algodón, pues también un poquito más de 2 toneladas. La colza, 2 toneladas, a pesar de que estas semillitas son chiquititas, esas semillitas negras, chiquititas. Y esto es porque los canadienses siembran un montón de canola, ¿no? Los olivos, bueno, los arbolitos de olivo. En hemp seed, esto es de la marihuana, bueno, pues sí, de la marihuana. Pues hay un buen rendimiento más o menos interesante. Vamos que lo legalicen y van a ver. La linaza, bien poquito. La mostaza, un poquito. A ver, ¿cómo se me escapa? El cacahuate, bien poquito. Las semillas de amapola, bien poquitito. Cártamo, bien poquito, ¿no? Esto es pues porque lo que habíamos dicho en cuanto al ambiente, ¿no? Son semillas secas lo que se vende. La otra es que son plantas la mayoría de estas plantas son de zonas del desierto, son plantas C3, y por eso los rendimientos son bajitos, ¿no? Sobre todo porque son granos secos lo que se venden, ¿no? A excepción de lo que es la palma africana y el coco, ¿no? Y bueno, la marihuana aquí se mete. Bueno, esto no es para que veamos las tendencias. ¿Cuál es la tendencia de los cultivos oleaginosos? Pues que se van sembrando más y más y se vienen los rendimientos van aumentando, ¿no? Estas son las superficies y han pasado de 20 millones de hectáreas a 61, más o menos 20 millones de hectáreas, a sembrarse como que 140 millones de hectáreas, ¿no? O sea, la cantidad de superficie que se dedica a leguminosas se ha incrementado fuertemente, ¿no? Igualmente, entonces, la producción, ¿cómo están las toneladas? Las toneladas que se producen, las hectáreas, que son de, ¿qué? 110 millones de hectáreas, y hoy se siembran pues 300 millones de hectáreas, ¿no? O sea, se ha triplicado desde 1961 hasta más o menos la fecha la cantidad de superficie dedicada a oleaginosas, ¿no? Va en aumento, ¿no? Los rendimientos, pues sí, aún han aumentado, pero no muy fuertemente, ¿no? Rendimientos que en promedio eran de 200 kilos por hectárea, han llegado a 400 kilos por hectárea, ¿no? El promedio mundial, ¿no? De todas las oleaginosas, ¿no? Por eso la palma africana se ha hecho importante, produce mucho, ¿no? Y entonces la producción, pues sí, se ha ido incrementando, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esta siembra de mayor producción de oleaginosas? Pues porque es un producto del mundo moderno, ¿no? Aceites que tienen no solo funciones alimenticias, sino que tienen un montón de otras funciones en las industrias, ¿no? Tienen grandes industrias farmacéuticas, industrias de superficies, industrias de mil y un usos, ¿no? Entonces, este mundo moderno, donde hay muchas máquinas,
donde sustituimos nuestros pisos por estas cosas, un montón de productos que se están haciendo. El aceite es un producto del mundo moderno, ¿no? Por eso la producción viene en aumento, ¿no? Es de esperarse en este mundo moderno y raro. PVC que les decía, en una tubería se usa por todos lados, ¿no? No solo como tuberías, sino como superficies, etcétera, etcétera, se utilizan, ¿no? Los pizarrones que tenemos allá en los salones, esas superficies blancas, son de esto, vienen de esto. Y bueno, nada más así como que queriendo yo destacar cuánto se produce por persona. Y allá por 2015 se alcanza la cantidad de 18.52 kilogramos por cápita, ¿no? Es decir, cada vez se produce más y más por persona, ¿no? Este es un dato interesante. ¿Quiénes producen leguminosas? Pues los indios, allá en India, que ahorita se están muriendo en buena cantidad por la enfermedad. India. Y los Estados Unidos, ¿no? Aquí destacan los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos? Pues porque es un país que tiene grandes necesidades de aceites para todos los productos pues, industriales que produce y necesita, ¿no? Estados Unidos es un país que necesita aceites complejos, aceites pues, para una gran industria que ellos tienen, ¿no? Brasil pues, vende, sobre todo. China, que también quiere hacer potencia. Los Estados Unidos son una potencia. Los chinos que le quieren seguir son productores. Argentina, y así, Indonesia, pasamos por varios países, una mezcla de países, y por acá en México, ¿no? En fin, países productores, toneladas, vean los Estados Unidos, son los principales productores de oleaginosas en los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ellos para la superficie que siembran practican tecnologías de avanzada y alcanzan los altos rendimientos, por eso son los principales productores en toneladas, ¿no? Aquello era la superficie, ¿no? La superficie sembrada. Ven los gringos, como siembran de superficie oleaginosas, ¿no? Pues obviamente producen un gran rendimiento, pues porque esa superficie la cultivan con alta tecnología. Y bueno, y así, los chinos, Brasil, los chinos, ahí andan los argentinos, ¿no? Que son exportadores de oleaginosas, ¿no? Y ahí andan todos los demás así. Los rusos, ¿no? Digamos, esta gran superficie de oleaginosas en Gringolandia es principalmente soya, ¿no? Aquí hay gran cantidad de siembras de soya. Por ejemplo, los rusos, gran superficie son de girasol, ¿no? Canadá es gran superficie son de colza. China, ¿qué será? Hacer entre soya, girasol, no sé qué sea exactamente la mezcla. México, pues vean, como no es importante para nuestro país, no tenemos una gran industria de transformación, pues así, ¿no? Y bueno, pues eso, los rendimientos, vean, estos tienen rendimientos Tonga y Guyana, ¿no? Es por la palma africana, ¿no? Que ha de estar aquí sembrado. Los gringos no tienen palma africana, ¿no? No siembran palma africana, pues porque es un cultivo de trópico húmedo, ¿no? Los gringos no tienen esas superficies, por eso están esas superficies. Bueno, Alemania, ¿qué será? ¿Será que será cánolo tal vez?
posiblemente. Bueno, ven aquí puros países, estos por La Palma, y ya ven como países desarrollados están aquí metidos, ¿no? Dinamarca, Luxemburgo, Checoslovaquia, Suiza, Taiwán, los ingleses, Eslovaquia, Surinam, Latvia, Suiza, Egipto, Noruega, Francia, ¿no? Singapur, casi puros países desarrollados son los que tienen los altos rendimientos, ¿no? Como era de esperarse, ¿no? Ahí metí a México, ¿no? Que no nos olvidemos a México, que tiene un rendimiento bien bajito, de que será 400 kilos por hectárea, ¿no? Y bueno, en México tenemos higuerillas, tenemos cocos, tenemos cacahuates, tenemos coba, linazas, melón de semilla, mostaza, que les decía, el palmo africano, olivo, canola, colza, cártamo, algodón, ajonjolí, soya, girasol, son nuestros cultivos y ahí andan estas superficies, ¿no? Rendimientos. A ver, palma, vean la palma, 12 toneladas alcanzamos. Coco, 6 toneladas, ¿no? ¿De cuántas toneladas de algodón? ¿Vean? ¿Cuántas toneladas de algodón? Ya de los demás, pues todos son cultivos anuales con bajos rendimientos, ¿no? La ajonjolí, 660 kilos por hectárea, ¿no? Qué poco. La soya, 800. ¿Qué es aquí interesante? La mostaza, semilla de mostaza, 600 kilos. Está el Repsi, canola, colza, 1300 kilos, bueno, no tan mal. En fin, rendimientos muy bajitos en comparación de otros cultivos, ¿no? Bueno, la superficie, lo mismo del cuadro anterior, pero bueno, en México lo que siembra más son soyas, cocos, algodones, algodón para fibra, pero sobra la semilla también, palma. Lo que más se produce es coco, palma, soya, algodón, ya cártamo, cacahuate, el rendimiento más alto pues, en la palma, pues, 13 toneladas, coco, 6 toneladas, ya lo demás, pues paquito, ¿no? La semilla de algodón, hace rato les enseñaba la tendencia mundial, que es aumentar, esa es la tendencia mundial, y en México no tenemos esa tendencia, ¿no? Tenemos la superficie, que es esta negra, ¿no? Tiende a disminuir en los últimos años, el rendimiento se ha atorado y la producción en toneladas se ha estancado, ¿no? ¿Por qué será que en México no tenemos una tendencia como la mundial de ir aumentando, ¿no? Es muy particular de México. Dale prisa porque se va a acabar la hora. Importaciones de oleaginosas, importamos soya, importamos canola, ¿qué más importamos? Cacahuate, sí se importa cacahuate. Es increíble, pero importamos cacahuate gringo, importamos cacahuate gringo, colza, somos importadores de oleaginosas, ¿no? O sea, nuestro mercado interno no nos alcanza para abastecernos de oleaginosas. Y estas importaciones de soya es hecha principalmente por industria aceitera y también por la industria de alimentos balanceados, ¿no?
Los gringos. ¿Dónde están? Lo azulito es lo que exportan y lo amarillito es lo que importan, ¿no? Entonces, ellos exportan, pues, girasol, exportan soya, exportan cacahuates, a nosotros exportan semilla de algodón, exportan copra, ¿cuántos semillas que exportan? Ese es un misterio. En fin, vamos a ver rápido. En Estados Unidos la tendencia de aumentar la producción, pues, porque es un país del primer mundo. Carlos, háblame en 5 minutos, ¿no? Bueno, China, que quiere ser potencia, pues ahí va aumentando. ¿Esto qué es? No sé qué país es este. Este creo que es de México. En fin, importamos, ¿no? México, bueno, comparando México y Estados Unidos. En Estados Unidos ellos exportan. China tiene que importar. Los europeos importan. Los gringos producen un montón por cápita. Ya era lo mismo. Bueno, normalmente les dejo esta tarea, pero ahí les dejo para que ustedes saquen sus conclusiones. O sea, no hagamos esta tarea. Y la voy a subir a esta presentación y ahí ¿cómo se llama? La estudian y ahí para que piensen un poco, ¿no? Los aceites son granos de qué? ¿Cómo se dice? Del primer mundo, ¿no? Un país industrializado producen aceites, ¿no? Los países industrializados requieren aceite, ¿no? Y ellos producen aceites, ¿no? Un país subdesarrollado como el nuestro, pues no les importa los aceites, pues porque no tenemos industrias, ¿no? Que consuman así eso, ¿no? Entonces, y además importamos muchos productos industrializados de Gringolandia, superficies y cosas por el estilo, se las compramos, ¿no? Entonces no conocemos ese mundo, del primer mundo de la utilización de aceites, ¿no? Y pues sí, somos importadores de aceites, ¿no? ¿Alguna pregunta? Y si no, pues ahí la dejamos, que ya se acabó la clase. Y nos vemos ¿cuándo nos vemos? Hasta el jueves, ¿no? El jueves nos vemos. Así que, estén bien. Hasta el jueves, profe. Hasta el jueves. Gracias, hasta el jueves. Gracias, profe. Buen día. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe. Ya me voy a mi otra clase. Hasta luego, hasta luego.